Resistencia venezolana. Tu reproducción es resistencia. Tu suscripción es memoria. Mano de Dios, la mano de Dios, porque no solamente por lo que representa indiscutiblemente el Nobel para el planeta, eh, pero el momento, como tú dices, justo en este momento que estamos en la fase resolutiva y que ha tenido esa inyección de energía, de refuerzo, de confianza, de unión aún mayor, de celebración de los venezolanos que estamos aquí, los que están en el mundo entero. Y yo sé que miles de millones de latinoamericanos que acompañan nuestra causa. Entonces, esto es algo monumental, realmente. Y, y sí creo que tiene un impacto muy importante, tanto en los venezolanos, en los ciudadanos, como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima la lucha de los venezolanos y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados, absolutamente. Y en relación a Argentina, puntualmente le quería preguntar cómo lo ve a nivel regional a Javier Milei y si más allá del tuit público que hemos visto de él, si tuvo alguna comunicación en las últimas horas con él o con su equipo. Sí, sí, bueno, me han escrito todos. Tengo tantos amigos allí, el propio presidente. Eh, yo, Julieta, si acaso he tenido tiempo de hablar con mis hijos, no puedo hablar con mi mamá, tú puedes creer esto. No, Y es una cosa que es difícil de procesar y por eso pido excusas a quienes no he llamado aún. Este, pero yo creo que sepas que con el presidente Milei nos une una gran amistad y un enorme respeto. Creo que está haciendo un gran trabajo por Argentina. Eh, Creo que nuestros países tienen que fortalecerse unos a otros porque al final aquellos que atacan, han destruido Venezuela, también ven en Javier Milei una amenaza. Entonces, porque representa precisamente eso, una sociedad autónoma, una sociedad libre, una sociedad que no es dependiente del Estado. Y eso es la antítesis de lo que estos criminales creen. Pero yo le estoy muy agradecida a él. Patricia me llamó, tampoco le pude atender, pero bueno, yo espero más a partir de mañana ponerme al día y llamarlos a todos, a Gerardo, porque la verdad es que tengo grandes amigos. Esteban Bullrich, que quiero muchísimo, mi amigo, me llamó, me escribió, no he podido contestarle. ¿Qué te puedo decir? Pero a todos les digo que los quiero con el alma y que no veo el día que pueda recibirlos aquí en Venezuela, incluyéndote a ti, Julieta. ¿cómo se imagina en ese caso una salida negociada, como usted dice, para Maduro? ¿Se lo imagina con una amnistía, con una salida del país? Eh, Va a depender cómo llegamos allí. mm. Y va a depender de quiénes efectivamente se involucran en esa negociación. Lo que yo te puedo garantizar es que los venezolanos confían en Edmundo González, su presidente electo, y sé que confían en nuestro criterio para llevar adelante un proceso justo, transparente, donde en el centro está la gente, está la sociedad. Eh, y una transición que complemento, porque hay también algunas voces que, replicando un poco las matrices del régimen, se asustan de si a la salida de Maduro aquí puede venir un caos o escenarios como en Medio Oriente, en Libia. No, nada que ver. O sea, señores, si hay una sociedad que está cohesionada en el mundo hoy, es la venezolana. Tú nos conoces bien. Y obviamente tenemos los planes listos. Y quiero darles esa tranquilidad, lo que vamos a hacer en materia de seguridad ciudadana, de soberanía nacional, en materia de servicios públicos, en términos humanitarios, en términos de la economía, del manejo financiero, lo que hay que hacer las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Los equipos están listos, gente súper talentosa, dentro y fuera de Venezuela, que ya está activa, que está trabajando y que está lista para arrancar y ávida de hacerlo. Y eso le quería preguntar también, porque bueno, por ahora no hablaron de su premio desde el régimen, pero sí en relación al despliegue de Estados Unidos se muestran muy defensivos, muy con un tono más bien bélico. ¿Qué sabe de lo que está pasando internamente en el régimen y en las fuerzas también de Venezuela a partir de estos últimos acontecimientos que cambiaron bastante el panorama para el régimen, como usted misma dice? Bueno, mira, el régimen en el último año, desde el 28 de julio, ha comenzado una caída inexorable. Obviamente, a punta de represión y de los crímenes más crueles
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como terrorismo de Estado, y la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad. Su imagen frente al mundo, pero también frente a los venezolanos y frente a las Fuerzas Armadas, no ha dejado de caer, porque al final lo único que les queda es eso, violencia y terror. Y creyeron que podían seguir viviendo en la impunidad total. Es decir, que tú puedes matar, torturar, desaparecer, ejecutar, y el costo es cero. Hasta que esto se acabó. Y yo estoy convencida que la posición firme del presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos de desmantelar los carteles de la droga, de calificarlos como organizaciones terroristas, cambió completamente la dinámica. Durante un tiempo más quisieron negarlo, estuvieron en negación, hasta que finalmente cada vez más son los que se dan cuenta en ese entorno pequeño, cada vez más pequeño, que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿qué crea esto? Cuando tú empiezas a una estructura criminal, cortarle las fuentes de financiamiento por narcotráfico, por contrabando de oro, de sangre, de minerales, de armas, de personas, por el mercado negro de petróleo. Cuando tú le vas cortando eso, toda estructura criminal colapsa cuando no tiene plata. Y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora. Y nosotros tenemos años, Julieta, pidiéndole a la comunidad internacional que el approach, que el abordaje sea de aplicación de la ley, law enforcement. Y finalmente eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es inexorable, insisto, que esas fracturas terminen de hacerse públicas. Ellos están en una dinámica de traicionarse, de delatarse, de personas que se han escapado, que se han desaparecido o que han desaparecido, pero realmente en un proceso que no tiene vuelta atrás y que va en una espiral y ellos lo saben. Y en esta estrategia de Estados Unidos, bueno, el propio Trump dijo que no descarta incluso ataques dentro del territorio de Venezuela. Por otro lado, Maduro dice que ya tiene listo un decreto de conmoción externa en caso de que haya una agresión. ¿Usted se imagina que esto puede incluso escalar hasta un escenario de conflicto militar dentro de Venezuela? Yo no voy a especular sobre ese tema, pero lo que yo sí voy a decir es que esto ha llegado a donde estamos por culpa exclusivamente de Nicolás Maduro. El 28 de julio del 2024, cuando ganamos por paliza, Edmundo González y yo le ofrecimos la posibilidad de una negociación para una transición ordenada, ofreciendo garantías y términos razonables. Ellos descartaron esta oferta que múltiples veces la hemos reiterado y optaron por una escalada en su terrorismo de Estado hacia los venezolanos y su narcoterrorismo hacia afuera, es doble terrorismo. Y ellos fueron los que se metieron por este túnel, por este camino. Ahora, si Maduro quiere la paz, que se vaya ya, que se vaya ya. Y eso significa una salida y una transición muy tranquila para todos. Y es su mejor opción. Pero como lo he dicho, lo tiene que entender, como sin negociación Maduro se va. Y ese sin negociación, ¿cree que sí puede implicar un ataque desde afuera? No voy a especular sobre esto, Julieta, porque al final nosotros, en lo personal, no me involucro en una política de otro país en materia de su seguridad nacional. Y sin dudas también tendría un fuerte impacto regional. De hecho, creo que ya el solo hecho de que el Nobel de la Paz venga hacia América Latina ya es un mensaje en sí mismo. Pero la leí ayer en una entrevista en que decía que la liberación de Venezuela también implicaría la liberación de Cuba y de Nicaragua. Y quería profundizar un poco en eso de cómo se imagina que podría ser esa repercusión regional. No, yo quiero que nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses lo escuchen. Yo se lo repito permanentemente. Tengo un compromiso de vida y los venezolanos tenemos un compromiso como latinoamericanos. Porque yo repito y repito, lo que hoy pasa en Argentina
es problema de los bolivianos. Lo que pasa en boliviano es problema de Ecuador. Lo que pasa en Ecuador nos pega directamente a los venezolanos. Y desde luego, la liberación de Cuba, la liberación de Nicaragua es fundamental, porque al final, allí donde se han instalado los tumores que han hecho metástasis. Hoy, la situación del país en Cuba, del régimen cubano, es tremendamente frágil y en buena medida depende de Venezuela. Entonces, una Venezuela liberada, desde luego, va a representar un golpe, para mí, letal a la tiranía cubana. Pero además creo que esto ha ido creando ondas expansivas de, ¿sabes qué?, de envalentonamiento de la gente. Y esto, el coraje se contagia. Y al final, este entusiasmo también y el amor por la libertad en nuestras tierras es muy profundo. Y yo tengo una visión muy optimista de América Latina. Yo sé que hay personas que no tanto, pero yo tengo una enorme esperanza en América Latina. Y yo veo una ola de libertad, de conciencia, de desarrollo enorme desplegándose. Gracias por resistir con nosotros. Tu reproducción es resistencia. Tu suscripción es memoria.